La Operación Barbarroja fue el plan de invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, comenzando el 22 de junio de 1941. Hitler, buscando expandir el Lebensraum, consideró la invasión crucial para el dominio europeo. La planificación de la Operación Barbarroja comenzó meses antes. El alto mando alemán esperaba una rápida victoria sobre la Unión Soviética, subestimando la resistencia soviética y la logística necesaria para una invasión a gran escala. A las 3:15 de la madrugada del 22 de junio de 1941, más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética en la invasión terrestre más grande de la historia, utilizando la Blitzkrieg para destruir las fuerzas soviéticas en el oeste. La invasión se dividió en 3 grupos de ejércitos con diferentes objetivos: el grupo norte hacia Leningrado, el centro hacia Moscú, y el sur hacia Kiev, buscando desestabilizar rápidamente la capacidad militar soviética. Inicialmente, la ofensiva alemana fue exitosa, logrando avances territoriales y capturando a cientos de miles de soldados soviéticos. La Luftwaffe dominó los cielos, destruyendo gran parte de la aviación soviética. Sin embargo, los alemanes enfrentaron desafíos inesperados. Las líneas de suministro se estiraron, el terreno fue complicado, y la resistencia soviética fue más feroz de lo anticipado, complicando el avance alemán. Entre julio y septiembre, los alemanes capturaron Smolensk y Kiev, rodeando fuerzas soviéticas. Estas victorias costaron tiempo y recursos, retrasando el avance hacia Moscú, el objetivo principal. Hitler cambió de estrategia, desviando fuerzas hacia el sur para capturar los campos petrolíferos del Cáucaso, creyendo que privar a la Unión Soviética de energía sería más efectivo que tomar Moscú. En octubre, los alemanes reanudaron la ofensiva hacia Moscú en la Operación Tifón. Las lluvias otoñales convirtieron las carreteras en lodazales, obstaculizando el movimiento de tropas y suministros. Con el invierno, las tropas alemanas, mal preparadas para el clima extremo, encontraron difícil avanzar. La falta de ropa de invierno y la congelación del equipo afectaron el rendimiento y la moral. En noviembre, la resistencia soviética, apoyada por el patriotismo civil y el clima hostil, frenó el avance alemán en Moscú. Zhúkov organizó una defensa efectiva y lanzó una contraofensiva en diciembre. La contraofensiva soviética en diciembre, aprovechando el conocimiento del terreno y el clima, obligó a los alemanes a retroceder. La Rasputitsa continuó negando el rápido movimiento alemán. El fracaso de la Operación Barbarroja marcó un cambio en la guerra en el frente oriental. La expectativa de una guerra rápida dio paso a un conflicto prolongado, con Alemania enfrentando un oponente capaz de resistir. La Operación Barbarroja reflejó las ambiciones alemanas y la resistencia soviética. Aunque los alemanes se acercaron a la victoria, subestimaron a su enemigo y el clima, lo que fue crucial en su fracaso. Estos eventos modificaron el curso de la Segunda Guerra Mundial, con un impacto duradero. Alemania se vio forzada a pelear en un frente extenso y brutal durante los años siguientes. Gracias por acompañarnos en este nuevo viaje por la historia. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en Historia en Marcha.